Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito favorito para desgranar cada detalle de nuestras series predilectas. Prepárense porque hoy tenemos una bomba real que ha explotado en el set de Yark. Sí, como lo escuchan. La tensión está más alta que las calificaciones de la serie, y hoy vamos a hablar de un verdadero torbellino de emociones. Vamos a sumergirnos en el reciente conflicto que ha puesto a prueba la paciencia de una de nuestras actrices favoritas, Gulden, y cómo todo esto salpica directamente a la ilusión de nuestra querida Demet, y por supuesto, a nuestro apuesto Can. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderse ni una sola de estas exclusivas. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¿Qué está pasando exactamente? Pues bien, parece que el ambiente en el rodaje de Yark se ha vuelto un poco explosivo. Y cuando digo explosivo me refiero a que Gulden, a quien conocemos por su intensidad en pantalla y su trayectoria en el mundo de la actuación, parece haber tenido un estallido mayúsculo. Los rumores, que como saben son nuestros mejores aliados para desentrañar estos misterios, apuntan a que Gulden ha tenido un encontronazo bastante fuerte con Demet. Y lo más jugoso de todo es que este incidente parece estar directamente relacionado con las ilusiones que Demet podría estar creando, o más bien, dejándose crear, en torno a Can. Hay Can siempre en el centro de todo, atrayendo miradas y al parecer también conflictos. Vamos a desglosar esto un poquito, porque la trama se pone cada vez más interesante. Para quienes no están tan al día con los entresijos de la producción, Gulden, como actriz, es reconocida por su impecable profesionalismo y su profunda dedicación a cada personaje que interpreta. Se dice que ella es una ferviente defensora del ambiente de trabajo, de la autenticidad de las escenas y, sobre todo, de evitar generar expectativas innecesarias o confusiones que puedan afectar la dinámica del equipo o la integridad de la producción. Y al parecer, algo ha cruzado una línea para ella, algo que ha encendido sus alarmas y la ha llevado a tomar una acción drástica. La información que nos llega, siempre de fuentes cercanas al círculo de producción, sugiere que Gulden sintió que Demet estaba, de alguna manera, ilusionando a Can. Ahora, ¿qué significa exactamente ilusionar en este contexto? Podría ser una interpretación equivocada de gestos, de conversaciones casuales, o quizás, y esto es lo más intrigante y lo que ha generado mayor revuelo, Demet podría estar enviando señales que Can no está recibiendo de la misma manera, o que Gulden percibe como inapropiadas o perjudiciales para la armonía del set. Es la clásica situación donde la percepción de una persona difiere drásticamente de la realidad, o de lo que se intenta proyectar. Imaginen la escena. El set de Yark es un lugar donde se pasan muchísimas horas juntos, donde las emociones de los personajes se desbordan y se viven de manera intensa, y a veces, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse un poco difusa, especialmente cuando hay una química palpable entre los actores principales. Y Can, nuestro querido Can, sabemos que es un hombre muy carismático con una presencia que cautiva, y es natural que atraiga la atención, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Gulden, con su experiencia de vida y su visión clara de cómo deben ser las cosas en un entorno profesional, podría haber sentido la necesidad imperiosa de intervenir. Tal vez observó a Demet interpretando ciertas interacciones con Can de una forma que ella consideró poco realista, poco profesional, o que podría derivar en malentendidos significativos. Y cuando hablamos de malentendidos en un entorno profesional, especialmente en una producción tan exigente como Yark, puede ser desde algo trivial hasta algo que afecte seriamente el rendimiento, la moral del equipo, o incluso la imagen de la serie. Se habla de gritos, de discusiones acaloradas que resonaron en los pasillos y estudios. Y cuando decimos que Gulden explota, no es para tomarlo a la ligera. Si Gulden, una persona que generalmente se caracteriza por ser reservada, enfocada y profesional, llega a ese punto de manifestación emocional, significa que la situación debió haber sido realmente tensa y perturbadora para ella. Ella podría haber sentido que era su responsabilidad, como colega y como miembro experimentado del equipo, hablar y poner las cosas en claro. Quizás con la intención de proteger a Demet de decepciones futuras, o para evitar que la dinámica interna del rodaje se viera comprometida por situaciones personales. Aquí es donde la pregunta clave emerge con fuerza: ¿podría ser que Demet tenga un interés especial en Can más allá de la amistad y el compañerismo profesional que se espera en un set de grabación? Es una pregunta que muchos de nosotros, los fans que seguimos de cerca la química en pantalla, nos hemos hecho. Esa conexión que vemos entre ellos es innegable.
Y a veces esa química en pantalla, esa chispa, se traslada un poco a la vida real, o al menos, a la percepción de quienes están alrededor, de quienes observan de cerca las interacciones. Guldem, al ser una colega experimentada y una observadora perspicaz, podría haber detectado estas ilusiones o esperanzas en Demet antes de que se hicieran más evidentes o antes de que pudieran causar un problema mayor y más difícil de resolver. Y es precisamente en este punto donde entra la frase que se ha convertido en el epicentro del drama: no ilusiones a Khan. Este es el mensaje clave, la advertencia contundente que Guldem supuestamente le habría transmitido a Demet. Es una advertencia directa, un consejo sincero, o quizás, si la situación fue tan tensa como se rumorea, una orden, dependiendo de la intensidad de la conversación. Básicamente le estaría diciendo de manera implícita o explícita: mira, Demet, lo que sea que estés sintiendo, lo que sea que estés esperando de Khan, es hora de bajar un poco los pies a la tierra. No te hagas ideas que no son reales, o que no van a materializarse. Es un poco duro, ¿verdad? Pero a veces esas verdades duras, por más difíciles que sean de escuchar, son necesarias para evitar un dolor mucho mayor en el futuro. Piensen en las profundas implicaciones de esta situación. Si Demet está ilusionada, esto podría afectar significativamente su concentración en el trabajo, su estado de ánimo general, e incluso la forma en que interactúa con sus compañeros de elenco y equipo técnico. Y si Khan por su parte no comparte esos sentimientos, o ni siquiera es consciente de ellos, el escenario para Demet podría tornarse bastante doloroso y emocionalmente complicado. Guldem, actuando quizás como una colega preocupada, podría haber querido evitarle ese sufrimiento innecesario a Demet. Las especulaciones apuntan a que Demet pudo haber estado interpretando algunas acciones de Khan como señales de interés romántico, cuando en realidad, él simplemente podría estar siendo amigable, profesional, o cumpliendo con su rol de compañero de reparto en una producción que requiere mucha cercanía y complicidad. Khan, por su parte, es un profesional consumado, una figura respetada en la industria, y parece ser una persona muy centrada y con los pies en la tierra. Es difícil imaginarlo promoviendo activamente ilusiones en sus compañeras de trabajo, pero en el complejo mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan blancas o negras como parecen. La ambigüedad en las interacciones es pan de cada día. Imaginen la atmósfera de incomodidad que debe reinar en el set después de un incidente de esta magnitud. Las conversaciones en voz baja en los pasillos, las miradas furtivas entre compañeros, las tensiones que se acumulan. Es un drama digno de una de nuestras series turcas favoritas, y estamos hablando de la vida real, de lo que sucede detrás de cámaras. La presión de rodar una serie exitosa, las largas jornadas de trabajo, la exigencia emocional de los personajes, y luego, sumarle estas tensiones personales y conflictos interpersonales. Es un cóctel explosivo que pone a prueba la fortaleza de cualquier equipo. Por supuesto, nos preguntamos también, ¿cómo reaccionó Demet ante las palabras de Guldem? ¿Aceptó la crítica o se defendió apasionadamente? ¿Se sintió atacada, herida, quizás agradecida por la intervención de su colega? Las respuestas a estas preguntas son las que realmente nos dejan con la boca abierta y con un apetito voraz por saber más. Lo que parece estar claro es que Guldem sintió que era absolutamente necesario hablar, y lo hizo con una contundencia que no dejó lugar a dudas. Este tipo de situaciones nos recuerdan de manera palpable que, detrás de las cámaras, los actores son seres humanos con sus propias emociones, sus inseguridades, sus expectativas y sus complejas dinámicas sociales. La química que vemos en pantalla, esa conexión mágica que nos cautiva, a menudo es producto de un gran talento actoral y una profunda comprensión de los personajes. Pero a veces las líneas entre la ficción y la realidad se desdibujan, y las emociones pueden comenzar a jugar un papel más importante de lo deseado. Y cuando eso sucede y hay alguien como Guldem, que prefiere mantener el orden, la claridad y el profesionalismo por encima de todo, las cosas pueden tornarse intensas, por decirlo menos. Podríamos pensar que Guldem actuó como una hermana mayor, una figura protectora que ve a una colega ilusionándose de manera imprudente y decide intervenir antes de que sea demasiado tarde para evitarle un desengaño mayor. O quizás, desde otra perspectiva, ella vio esta situación como una amenaza directa a la estabilidad del rodaje, a la cohesión del equipo y a la profesionalidad general de la producción. De cualquier manera, la intervención de Guldem fue fuerte, directa y sin duda, memorable. ¿Y K.N. qué papel juega él en todo este intrincado drama? Por lo que se puede inferir,
se presume que él no es plenamente consciente de toda la magnitud de las emociones o ilusiones que se están gestando a su alrededor, o si lo es, está manteniendo una distancia profesional muy marcada. La frase "no ilusiones a Khan" podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser un consejo a Demet para que no proyecte en él expectativas románticas que él no está dispuesto o no puede cumplir. Por otro lado, podría ser una advertencia para que no lo ponga en una situación incómoda o complicada. O incluso podría ser un llamado a la realidad, a entender que las interacciones en un set de grabación son fundamentalmente profesionales. En resumen, tenemos a Guldem, la mediadora o quizás la guerrera del set, que ha decidido que ya es suficiente y que es hora de poner orden. Tenemos a Demet, quien parece estar desarrollando ciertos sentimientos o esperanzas que Guldem considera poco realistas o potencialmente perjudiciales para su bienestar emocional y profesional. Y tenemos a Khan, el objeto de estas posibles ilusiones, que se encuentra en el centro de esta tormenta de drama personal, quizás ajeno a la magnitud de lo que está ocurriendo. Es fascinante cómo los dramas de la vida real a menudo imitan a la ficción, ¿verdad? Y este es un ejemplo perfecto de ello. La intensidad de las emociones, las posibles rivalidades, las intervenciones inesperadas, las advertencias veladas, todo ello conforma un guión que nosotros, como espectadores ávidos y fans de Yark, nos encanta desgranar y analizar. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. Un vistazo a la explosiva situación que, según los rumores que nos llegan, ha sacudido el set de Yark. Guldem explotando contra Demet, y una advertencia clara y contundente: no ilusiones a Khan. ¿Qué les parece esta situación? ¿Creen que Guldem hizo bien en intervenir y decir lo que pensaba? ¿Cómo creen que reaccionó Demet ante esa confrontación? Y por supuesto, ¿qué piensa Khan de todo esto, o cómo reaccionaría si supiera la magnitud de las especulaciones a su alrededor? Déjenme sus teorías, sus opiniones más jugosas y sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y desentrañar juntos todos estos misterios que tanto nos apasionan. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fanáticos de Yark o del apasionante mundo de las telenovelas turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Conviértanse en parte de esta comunidad de amantes del drama turco, donde la información fluye y la diversión está garantizada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más sorpresas y, quién sabe, quizás más dramas del mundo turco. Hasta luego.